Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo la partida de la tercera ronda del cerrado Maestro Internacional en Barcelona. Con piezas blancas tenemos al Maestro FIDE más joven del mundo, Faustino Oro, que se enfrenta a un jugador francés, Maestro FIDE, llamado Samuel Malka. Sin más, no entremos en vacilaciones y vamos a ver la partida que empieza con D4, abriendo con el peón de dama, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6 y caballo F3, entrando en lo que se conoce como el gambito de dama declinado. Caballo de B a D7 emplean las piezas negras y alfil F4, Faustino ubica su alfil fuera de la cadena de peones. D por C4 y E3, buscando recapturar el peón en C4. B5 de las piezas negras que entran en esta línea un poquito complicada, tratando de sorprender a Faustino Oro. Se defiende el punto C4, así que Fausti se ve obligado a realizar caballo por B5 para posteriormente capturar el peón de C4, pero después de alfil B4 empiezan a entrar en unas complicaciones teóricas brutales. Fausti juega caballo C3 para taparse del jaque y caballo D5. Las piezas negras juegan con mucha energía, ya que han entregado un peón, el peón de B4, y tienen que sacarle el máximo provecho a la posición. Lo que Fausti juega A3, que es muy buena jugada, atacando el alfil de casillas negras. Tiene la opción de capturar el caballo con el alfil, que es completamente válida, pero prefiere realizar caballo por C3, ganando un tiempo sobre la dama. Se puede capturar el caballo, pero después de alfil por C3 puede caer la torre. Así que realiza dama de 2. Excelente jugada, muy buena preparación teórica. Fausti sabe que las dos piezas están atacadas y va a recuperar parte del material. Así que las piezas negras juegan alfil por A3 para recuperar el peón de menos que tienen. Y después de B por A3 se realizó caballo E4. Hasta este punto, la base de Lichess mostraba ciertas partidas entre Magnus y Nakamura, unas de Wesley So, pero en este punto parece ser que no hay ninguna partida con esta jugada. La máquina dice que es mucho más precisa la jugada caballo D5, atacando el alfil de casillas negras y apoyando el avance del peón. Ante caballo E4 vino la jugada dama C2, colocando presión sobre el caballo y en el punto C4, y alfil B7 para sostener el caballo en el centro. A lo que vino la jugada torre B1, colocando presión sobre el alfil. No tiene afán de capturar el peón de C4 porque sabe que está muy débil. Vino alfil de 5, ubica el alfil en el centro, parece que quiere defender el peón, pero viene alfil por C4, Fausti no le permite ni siquiera aguantar ese peón pasado. C5 de las piezas negras, tratando de aprovechar que el rey está en el centro, y enroque corto de Faustino, prefiere colocar el rey en seguridad y salirse de cualquier temita táctico. A lo que las negras juegan G5, este maestro FIDE ataca con todo, usando las piezas negras y apenas es la apertura. Ataca el alfil de casillas negras y Fausti se mete en la línea con alfil por D5, donde las negras están obligadas a tomar el alfil porque se está atacando la torre de A8, es decir, después de peón por, vino alfil G3 defendiendo su alfil. A lo que las piezas negras realizan C4, ven la oportunidad de crear un peón pasado que puede llegar a ser peligroso. Faustino no le tiene miedo y realiza torre B5. Como contrajuego, tiene mucha actividad por la columna B. Se presiona el punto D5 y caballo B6 para defenderlo. Torre de F a B1, Faustino es el amo de la columna B y ahora busca avanzar el peón para molestar el caballo que está en B6. Enroque corto de las piezas negras y A4. Fausti va con su plan. C3. La idea es que si se realiza A5 molestando el caballo, se puede saltar ahora a la casilla C4. Las piezas negras molestarían bastante. Por eso Fausti realiza caballo E5 que controla dicha casilla, amenaza saltos como caballo C6 y jugadas como F3 para capturar el peón de C3. Por eso las piezas negras juegan torre C8 para defender el peón y F3 de Faustino, caballo por G3, H por G3 y F6. Ahora las piezas negras buscan expulsar el caballo de Faustino, que es la pieza que controla la casilla C4. Pero vino caballo G4, donde coloca presión sobre F6 y por qué no un jaquecito en H6 no viene de más. A lo que Samuel juega dama E7, es un error fuerte en la partida. La mejor jugada, su idea obviamente es conectar las torres y colocar presión sobre el punto E3, pero era más precisa la jugada dama D7.
porque tiene que mantener la defensa del peón de D5. Al realizar dama E7 permite la jugada A5 de Faustino, ya que es el caballo la única pieza que defiende ese punto, y como no ven cómo defenderlo, realizan caballo C4 complicando la partida. Mucha presión sobre el punto E3. Pero Fausti tenía otra idea más. Torre B7 entrando en séptima fila, ganando un tiempo sobre la dama. El peón de C3 va a caer y el peón de D5 es muy débil. Las piezas negras están obligadas a realizar torre C7, porque si la dama se quita de la séptima fila, podía entrar con dama H7 jaque. Después de torre por C7, dama por C7, vino dama por C3, capturando un peón. Las piezas negras realizan dama por A5, recuperando el peón, pero la máquina ya marca esto como una imprecisión. Prefiere la jugada F5 buscando contrajuego en el flanco de rey, y después de caballo E5 la partida todavía sigue complicada. Pero después de dama por A5 vino dama por A5, caballo por A5 y torre A1, atacando el caballo, ganando un peón, el peón de A7. También era interesante la jugada torre B5, pero esta vez amenazando el punto central D5. Ante torre A1 vino F5 atacando el caballo. Otro error, este error sí ya es muy fuerte porque permite a Faustino entrar en un final con mucha ventaja. Vino la jugada caballo H6 jaque, que habíamos comentado que nunca viene de más este jaque. Pues es muy fuerte porque después de rey G7 tiene que atacar el caballo porque siempre tiene una pieza atacada, y Faustino se aprovecha de este detalle táctico para realizar caballo por F5. Después de torre por F5 vino torre por A5, peón de más para Faustino, pero es que las piezas negras tienen muchas debilidades. En cambio, miren, la estructura de peones de Faustino es una sola y eso le da mucha ventaja. Torre F7 defendiendo el punto A7, permitiendo torre por D5. Faustino no lo piensa dos veces y captura el peón. H6 defendiendo el punto G5 que estaba siendo atacado, y torre D6. G4 para complicar un poco la partida, pero F4, 3 peones pasados de Faustino Oro. Torre E7 presionando el punto E3, rey F2 defendiendo el peón y torre B7 buscando contrajuego por la segunda fila. E4, los peones simplemente tienen que avanzar, el plan de Faustino es muy simple. Torre B2 jaque, rey G1 se mantiene defendiendo el punto G2 y por qué no llevar el rey a la casilla H2 para controlar los dos peones del flanco de rey. A5, D5, H5, rey H2, muy atento Faustino, no quiere permitir ningún contrajuego de las piezas negras. A4 y torre A6, controlando el peón por detrás y atacándolo. Torre B4, defendiendo el peón y atacando el peón de E4. E5, torre D4, atacando el peón de D5. D6, rey F7, F5. Es imposible detener estos tres peones. Torre D5 atacando el peón de E5, a lo que vino E6 jaque, rey F6 y D7. Las piezas negras no pueden hacer absolutamente nada en esta posición, porque si se realiza rey por F5, viene E7 y cualquiera de los dos peones va a coronar. Por eso que después de D7, el maestro FIDE Samuel Malca abandona ante Faustino Oro. Brutal partida donde Faustino se pone con 3 de 3. Díganme en los comentarios qué les parece la increíble actuación que está teniendo Faustino Oro hasta el momento. Y si les gustó la partida tanto como a mí, no olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.